Quédate porque en los próximos minutos vamos a hablar de un tema muy importante y en el cual estoy seguro que vas a aprender muchísimo, nos vamos a divertir. Y son temas que ya sea que vayas a hacer examen de ingreso a la UNAM o cualquier universidad o incluso en algunos países de Latinoamérica, este tema te lo van a preguntar sí o sí. Hoy tengo a dos invitados de honor. Por un lado tenemos aquí a mi querida Vale. ¿Cómo estás, Vale? Hola, Jorge, muy bien, muy contenta, muy emocionada. Por otro lado tenemos aquí a mi querido maestro Rubén Castillo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación, te agradezco mucho. El tema se llama El Virreinato de la Nueva España y la colonización que hizo España precisamente de este territorio que hoy nosotros llamamos México. Antes de la llegada de Cristóbal Colón ya existía un sistema económico, pregunta de examen, que se llamaba mercantilismo. El mercantilismo era un sistema previo al capitalismo que lo que buscaba era la acumulación de metales preciosos, oro y plata principalmente. Bienvenidos, queridos aspirantes a la máxima casa de estudios, cualquier universidad pública o privada a la cual vayas a entrar que te pidan examen de ingreso. Quédate porque en los próximos minutos vamos a hablar de un tema muy importante y en el cual estoy seguro que vas a aprender muchísimo, nos vamos a divertir, porque son temas fundamentales que, bueno, lo hemos visto desde creo que primaria, secundaria, preparatoria, obviamente desde otro enfoque, y son temas que ya sea que vayas a hacer examen de ingreso a la UNAM o cualquier universidad autónoma de México o incluso en algunos países de Latinoamérica, este tema te lo van a preguntar sí o sí, y para lo cual hoy tengo a dos invitados de honor que me encanta tenerlos en este programa que hemos denominado Desafío Universitario, porque es esto, es un desafío. Entrar a la universidad hoy en día, no cualquiera toma este reto y qué bueno, que me encanta que te tenga aquí hoy en día, porque estoy seguro que si llegaste aquí es porque quieres aprender y porque vas a aprender junto con nosotros. Por un lado tenemos aquí a mi querida Vale. ¿Cómo estás, Vale? Hola, Jorge, muy bien, muy contenta, muy emocionada de estar aquí con ustedes y compartir un poco con todos los chicos que pues van a presentar su examen a la UNAM. Yo estuve en ese proceso, me tocó un proceso durante pandemia y creo que ahora el hecho de que ellos regresen ya en una modalidad presencial o a lo mejor virtual, creo que acompañarlos en este proceso va a ser muy emocionante para mí. Exactamente. Me encantó tenerte como invitada porque lo que queremos también es mostrar estas dudas que normalmente tienen los universitarios y que bueno que tú que hiciste el examen, que pasaste por ese proceso y que ya luego me vas a platicar, pero seguramente vas a hacer una segunda carrera porque tienes el potencial para estudiar las carreras que tú quieras. Tal vez tienes que volver a hacer examen de ingreso, no lo sabemos, pero por si fuera el caso, vamos a estar preparados. Y por otro lado tenemos aquí a mi querido maestro Rubén Castillo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Jorge, por esta invitación, te agradezco mucho y pues aquí estamos para responder. Muchas gracias, porque además es uno de nuestros maestros que nos lo roban en todo tiempo, siempre nos los quieren estar peleando, todos los salones de clases quieren clase contigo y bueno, qué mejor entonces tú que vengas aquí como parte de los expertos en la mesa de expertos de Curso CIE para darles este contenido 100% gratuito que estará disponible en todas las plataformas. Chicos, vayan a Spotify, a YouTube, a Amazon Music, donde quiera que estén las plataformas digitales hoy en día, ahí vamos a estar. Así que si no puedes porque vienes manejando o porque vienes en transporte público, pues te vas a Spotify. Pero si tienes unos minutos para que lo puedas entender y poner en la pantalla de tu casa, vete a YouTube. Entonces tú ya sabrás dónde ver este contenido, pero hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿no, maestro Rubén? Así es, pues parece que vamos por ahí a rescatar un periodo que aparte viene mucho a colación ahorita con esta disputa que traen estos últimos dos gobiernos en México con España. Que si me debes una disculpa, que qué onda, y que bueno, no vamos a entrar en temas políticos, pero es importante entender, porque fíjense cómo hasta la actualidad sigue siendo tema, ¿no? Así es. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el tema exactamente, maestro? El tema se llama El Virreinato de la Nueva España, ¿no? Y la colonización que hizo España precisamente de este territorio que hoy nosotros llamamos México. México, que en ese entonces obviamente no sabíamos que se iba a llamar México, pero para empezar a entenderlo un poquito y empezar a desmenuzar este tema que de pronto podría llegar a ser complejo para algunos, vamos a situarnos como si esto fuera una línea del tiempo. Antes de este proceso, ¿qué había pasado en nuestro territorio? Cuando nosotros hablamos de la colonización, pues empezamos a hablar de 1519, años después, muchos años después de que Cristóbal Colón llegara a ese territorio que después llamarán América. Y es Hernán Cortés el que llega en una tercera expedición, ¿sí?,
precisamente a las costas de lo que hoy es México, básicamente a lo que hoy es Veracruz. Es el momento en el que podríamos estar diciendo, no que arranca el virreinato, pero sí que inicia el proceso de colonización, ¿no? Básicamente, y es de ahí hasta 1821 que sucede la independencia de México como tal, ¿no? Que fue todo un proceso largo, ¿no? Fue un proceso que en ese momento, como bien lo decías, todavía no teníamos los conceptos claros de lo que en un futuro ya lo íbamos a entender, pero que es importante porque, uno, es tema de examen, ¿no? Y es lo que les decía precisamente hace ratito, no solamente para los exámenes importantes de nuestro país, porque esto es cultura general de entrada, es importante que tú lo sepas, pero si además te lo van a preguntar para el examen más importante de tu vida, qué bueno que lo vayas entendiendo desde una vez, ¿no? ¿Qué tenemos que entender? ¿Por dónde empezamos? Tenemos que entender primero de qué estamos hablando cuando decimos el virreinato de la Nueva España. Es un periodo o es un proceso en el cual podríamos afirmar que sucedieron diferentes cambios políticos, económicos, sociales, culturales, donde, nos guste o no, lo queramos o no, se formó la mexicanidad, lo que hoy llamamos la mexicanidad. Siempre hemos querido ver a un solo México. Mi México hermoso pareciera que solo fuera uno, y no es así. Somos una diversidad, somos regionalismos. Vas a Jalisco, vas a Veracruz, vas a Tabasco, vayas a donde vayas. Sí hay mexicanos, pero son muy diferentes. Claro. Tienen matices, texturas, colores muy diferentes. Esos 300 años de colonización conformaron precisamente esos regionalismos. Dieron a conocer esa conformación de lo que hoy nosotros conocemos como México como tal, pero por supuesto, pues fue un proceso bastante complicado en el que no fue fácil, obviamente, porque también se van a fundar las bases de el tipo mexicano, lo que es el mexicano, ¿no? Entonces, en eso pues convergieron varias razas, ¿no? Tenemos 4 razas precisamente, la raza europea, la raza indígena, la raza africana y por supuesto la raza asiática. Siempre les digo a mis chicos y a mis alumnos en clase, por favor, que su racismo y su discriminación no les gane y no quieran vaya llegando a casa a quererse sacar sus 2 mililitros de sangre negra porque no van a poder, no hay manera. No hay manera, y es que es una realidad, y fíjate que lo que acabas de decir, este rollo de diversidad, de racismo, de entender primero que, bueno, estamos formados de estas primeras colonizaciones, de lo que hoy en día ya conocemos como estas diversas 4 razas que en algún momento convergieron y que fueron dándonos ese saborcito que hoy tenemos como mexicanos, ¿no? Y como lo que decías, no es lo mismo si tú te vas para el norte del país, que pues ves a la gente güera, ojo verde, y si te vas más para el centro son un poco más diferentes, y si te vas más para el sur, pues ya vienen siendo más diferentes. Eso es precisamente a lo que te estás refiriendo, ¿no? Así es, exactamente, esa diversidad, ese crisol, ese multicolor que tenemos que nos hace diferentes, donde creo que son 2 conceptos los que debemos retomar. El mestizaje, que es precisamente la mezcla de razas, no es que tomamos una olla y le echamos 200 gramos de blanco y luego 100 gramos de un poquito de africano y le dimos una pizca de indígena. No es así, ¿de acuerdo? O sea, fueron como elementos que se fueron traslapando, que se fueron dando, pero también está el sincretismo cultural, donde comenzamos precisamente una cultura más otra cultura, dan resultado una nueva cultura completamente diferente, pero son culturas completamente diferentes. A lo mejor ustedes no lo sabían, pero por ejemplo la vestimenta de las mujeres indígenas adoptó el uso de la chaquira y de la lentejuela, que son propiamente asiáticas, precisamente de China, o el papel picado, que tampoco es algo propio de aquí, claro. Viene de Asia. Aprovechando ahorita en estos tiempos de Día de Muertos, ¿no? Como vemos esta tradición que la hemos hecho nuestra, que es algo que decimos que no es lo mismo que Halloween, esta es tradición 100% pues de nosotros como sangre, como territorio nacional, pero todos estos elementos venían de otros lados, ¿no? Este rollo de papel china, por ejemplo, picado, pues no es que naciera aquí propiamente. Así es, exactamente. Voy a alzar mi mano aquí e interrumpirlos un poquito, pero ahorita que lo estoy escuchando, profe, recuerdo un poquito de las preguntas del examen y retomándonos como la periodización de esta etapa de la Nueva España, ¿usted cree que nos lleguen a preguntar o qué le diría a los chicos que, como yo, somos muy malísimos para recordar las fechas, a menos que sea un tema súper interesante, que podamos recordar esa fecha? ¿En qué
periodo se lleva a cabo esta parte del virreinato en la Nueva España. Y si bien nosotros traíamos ya una estructura social como parte indígena, como los mexicas, teníamos lo que era el tlatoani, los guerreros, las mujeres, las personas que se iban a lo mejor al campo, ¿cómo es que ellos logran adaptarse o cómo es que la sociedad se forma a través de esta nueva mezcla de culturas, como usted nos los menciona? Mira, primero, contestando a tu primer pregunta, aquí yo creo que tenemos que entender, fíjate que siempre queremos recurrir a la memoria, queremos ver como que todo es memorístico y no es así. Creo que si usas un poquito la lógica, si te pones a pensar un poco en el orden de las cosas, es ilógico creer que primero fue el movimiento del 68 y después fue el descubrimiento de América, claro, ¿no? A veces si utilizas esa lógica, puedes lograr ordenar una serie de hechos. Por eso es bien importante las líneas del tiempo, ¿no, profe? Así es, exactamente. Y bueno, hablando específicamente del caso del Virreinato de la Nueva España, si hablamos del Virreinato de la Nueva España como tal, y lo plasmamos en la línea del tiempo, lo podemos ver de 1521, el momento en que cae México Tenochtitlan, hasta 1821, el momento en el que el ejército trigarante entra triunfante a la Ciudad de México y se inicia ya el periodo del México independiente como tal. Eso sería a nivel cronológico, ¿no? Pero ya si tú hablaras, ya cuando es muy complejo hablar de la conformación de la sociedad, en esta sociedad vinieron a converger peninsulares, europeos. Con Hernán Cortés no venían solo españoles, venían finlandeses, holandeses, franceses, alemanes, rusos, venía una gran cantidad de gente. Con él apenas venían 500 personas, 500 hombres, pero en los años sucesivos vinieron oleadas de europeos que fueron llegando, que vieron, que ellos desde América decían, vamos a ir a hacer la América, vamos a ir a aventurarnos, a seguir lo que logró Hernán Cortés y lo que lograron muchos otros, vamos a continuarlo, ¿no? Claro. Entonces a ellos les van a llamar peninsulares. Y por otro lado, pues estos hombres también hombres y mujeres tuvieron hijos, se quedaron aquí y tuvieron hijos a los cuales van a llamar criollos, o vamos a conocer como criollos. Eran los hijos de españoles nacidos en América. O de europeos, como bien lo decías. Así es, exactamente. ¿Dónde vieron su primer sol estos hijos? Aquí. Claro. Se sintieron hijos americanos. Europa la conocieron allá, una cosa muy distante, o de repente sus papis los mandaban a estudiar, ¿no? Los mandaban a estudiar. Los privilegiados. Sí, por supuesto, como ahora las clases altas que mandan a sus hijos que a Harvard, que a Oxford, que a todas estas instituciones fuera de, pero pues, porque hay dinero, pues porque los peninsulares tenían dinero para mandar a sus hijos y los preparaban, ¿no? Estos criollos empezaron ya en el siglo XVIII a convertirse en un problema, porque comenzaron a crecer como población y además, súmale a ello, que empezaron a llenarse de las ideas de la Ilustración, que fue un movimiento ideológico que aparece en el siglo XVIII, empezaron a leer a Montesquieu, Diderot, de D'Alembert, Voltaire, etc., etc., y todas estas ideas comenzaron a imbuirlos, ¿no? Y bueno, tienes a mestizos, tienes a indígenas, que son las clases más bajas, obviamente. Fue muy complejo el compaginar las sociedades, ¿no? Órale, eso fue bastante interesante. Me imagino que en aquel entonces el choque de culturas debió haber sido algo también interesante para los peninsulares, para los españoles, que fue la primera oleada, como decías, llegar a un territorio completamente desconocido con años de diferencia en cuanto a cultura, educación, etcétera, y no porque tuviéramos poca cultura, porque al contrario, nuestra cultura era algo muy hermoso. Yo creo que también eso fue lo que les llamó la atención, ¿no? Así es, exactamente. Quiero que se imaginen por un momento, siempre les pongo este ejemplo para tratar de empatizar, porque siempre vemos a los personajes de la historia como algo aislado, y no es cierto. Ellos fueron hombres y mujeres como nosotros. Amaron, comieron, fueron adolescentes en algún momento, como lo somos o lo fuimos nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que a final de cuentas, también los indígenas vieron acabarse su mundo, vieron desaparecer lo que ellos entendían. Imagínense ustedes que en este momento empezamos a ver luces en el cielo, llegan extraterrestres, nos conquistan, nos dicen, ya no vas a poder escuchar la música que tú quieres, ya no vas a poder publicar o postear en redes sociales. Lo que tú crees en temas de religión. Efectivamente, todo eso se acabó. Te empiezan a cuestionar, ¿cómo reaccionarías tú, Vale, ante esa situación?
No, pues sería un golpe grandísimo porque pues estoy acostumbrada a un cierto modo de vida, a un ritmo de vida, a una función en base a la sociedad de mi momento. Entonces yo creo que sí va a ser un shock grandísimo el hecho de que llegan y te quiten algo que tú creías que era tuyo. Pues totalmente, porque los indígenas vieron acabar su mundo, vieron a estos hombres extraños en caballo, que el caballo no era de aquí, o sea, los vieron raros, dijeron, esto está raro, ¿no? Vieron acabarse su mundo, por eso una parte de ellos se dieron mucho a la bebida, porque vieron destruir lo que ellos conocían. Imagínate, hace poco fuimos todos en equipo aquí en la oficina y algunos maestros, y fuimos a ver la obra esta de La Llorona, ¿no? A Xochimilco, y básicamente de lo que hablan es de eso, es precisamente de ese momento importante de la colonización, de cuando llegan los españoles. Me dio mucha risa porque por ahí es que hay una parte final en la que los españoles dicen, ¡Viva España!, ¿no? Y toda la gente como que se enoja, porque por ahí vi una señora que traía su virgencita colgando y decía, ¡abajo España! Y me dio un poco de risa porque dije, señora, lo que trae usted colgando fue precisamente lo que nos trajeron los españoles, ¿no? Exactamente, esta es de veras, les digo, los gobiernos actuales no sé en qué están pensando, tratando de no politizar esto, pero repito, no debería ser el creer que España te pida disculpas por algo. Las conquistas siempre se han llevado a cabo antes y después de Hernán Cortés. Claro. Ningún pueblo que fue conquistado por el Imperio Mexica llegaba a ser conquistado con amabilidad. Había violencia, había destrucción, había muerte, niños muertos, ancianos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Nos quiere decir que las conquistas toda la vida han sido así. Y por eso, pues no hay un sentido en esto que actualmente. Además, queremos salir fuera de tiempo, descontextualizar lo que está pasando, ¿no? Precisamente. Y profe, aprovechando que lo tenemos aquí de su conocimiento y toda la experiencia que tiene durante todo de proceso para ingreso a la UNAM, queremos regalarle a los chicos como una preguntilla, o qué tip usted nos daría, o qué regalito le puede dar a los chicos que nos están escuchando, que están próximos a presentar su examen de la UNAM. ¿Cómo podríamos encontrar reflejados esos temas ese día en el examen? Tú podrías, por ejemplo, te van a preguntar, ¿quién fue el primer virrey de la Nueva España? Y tú así de, ¿what? O sea, ¿de qué me está hablando? No le entiendo. Hay tantos nombres que no entendemos, ¿no? Antonio de Mendoza se convierte en el primer virrey a partir de 1535. Es cuando ya hablas de un virreinato, porque no fue fácil limpiar una ciudad, y menos que a Hernán Cortés le estuvieron diciendo, no pongas la ciudad aquí en medio de esta laguna, sí, porque aquí nos va a cargar el payaso. No, ve y ponla en Coyoacán, me parece que era el lugar más ideal. Al final Hernán Cortés dijo no, se amañó, se montó en su macho y dijo, aquí estaba el centro de poder mexica, aquí debe quedar la ciudad. Por eso, gracias Cortés, y ahora se nos está hundiendo la Ciudad de México, ¿no? Oye, cuando vas a la iglesia, ¿no? Ya ves que se ve como de ladito, estás enfrente de la catedral. Exactamente, eso no es gratuito, por supuesto. Claro. Y bueno, ¿qué más te pueden preguntar? Te pueden decir, por ejemplo, recuerda que te la pueden cambiar, te pueden decir, no, pues no me digas quién fue el virrey de la Nueva España, dime ahora qué es o en qué consistió las principales actividades o principales funciones que tenían los criollos, porque decimos, no fueron los indígenas y los mestizos quienes se levantan en armas en 1810 contra el gobierno español, son los criollos, los blanquitos, los hijos de los españoles. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, pues porque fueron los peninsulares quienes estaban en la cima. O sea, ustedes imaginen la sociedad novohispana como una pirámide. En la cúspide estaban los peninsulares. Ellos tenían los mejores puestos, ellos accedían a ser virreyes. Y entonces, ¿quién estaba abajo? Los criollos. Claro. Ellos eran los hijos de españoles, detentaban cargos administrativos, podían llevar a cabo ciertos cargos públicos, pero no tenían la misma posición que tenían los peninsulares. Oye, y ahora que estás tocando ya de temas de posición, de pues, digamos, temas políticos, vamos a tocar el punto económico, porque también eso es algo bien interesante. Sé que en aquel entonces la minería y las haciendas era algo fundamental para la sociedad de ese momento. Platícanos un poco del tema. Sí, por supuesto. Mira, a final de cuentas, antes de la llegada de Cristóbal Colón a lo que hoy conocemos como América, ya existía un sistema económico, pregunta de examen, sistema económico que se llamaba mercantilismo. El mercantilismo era un sistema previo al capitalismo que lo que buscaba era la acumulación de metales preciosos, oro y plata principalmente. Pero
ya no se encontraba en los lugares colonizados por los europeos. Había que ir a buscarlo a donde éste estuviera. Topan con América, se dan cuenta que no eran las Indias lo que andaban buscando, que no era China, la India, Japón, que es lo que ellos esperaban encontrar, que era un nuevo continente. ¿Cómo llegó Hernán Cortés aquí? Porque antes de que Hernán Cortés llegara, viene otra expedición, pregunta de examen, a cargo de Juan de Grijalva. Juan de Grijalva se topa con un enviado de Moctezuma, quien fue el Tlatoani mexica, el gobernante mexica, que topa con Hernán Cortés. Y este enviado llevaba oro. Eso despertó precisamente la ambición de los españoles. Sí, de porque los europeos. ya el oro en Europa ya era el oro. O sea, obviamente era una piedra preciosa. Y de repente ven que aquí cualquiera de que encontraron una tierra que ellos pensaban que era un cualquiera, ¿no? Pero estamos hablando de que era nuestro Tlatoani. Lo ven y imagínense su vestimenta, qué piedras preciosas, además de oro, habrá tenido, ¿no? Algún tipo de esmeralda, algún tipo de rubí, de jade, sabrá Dios qué más tenía, pero ellos les llamó la atención el oro. Y dijeron, si hay oro aquí, es porque debe haber más oro atrás. Exactamente, y como tú comentas, Jorge, pues en un momento dado, esto lleva a la conquista, viene la conquista, y entonces empieza a desarrollarse todo un sistema en torno a la minería, ¿no? Se genera un sistema que se llama el sistema de patio, ¿sí? Para poder trabajar la minería se tenía que traer mercurio para poderlo mezclar y purificar la plata. Tenía que salir una plata totalmente purificada. Y a partir de ese sistema es como se empiezan a desarrollar las grandes ciudades. Ciudades como Pachuca, Zacatecas, Guanajuato y muchas otras se fundan porque están en torno a importantes minas, ya sean de oro, pero más importante, de plata, ¿no? Órale. Y eso lleva precisamente a la fundación de estas ciudades y a la riqueza de las mismas, por supuesto. Y es por ello, otra vez, pregunta de examen, que te van a decir en un momento dado, ¿cuál fue la principal actividad económica de la Nueva España? ¿Sabes qué pasa ahí, Vale? Que los alumnos suelen decir, agricultura. No, no fue la agricultura. Eso fue en el periodo prehispánico, en Mesoamérica. Cuando hablamos de la Nueva España, la principal actividad es la minería, por supuesto. Ojo, les acaba de dar un regalazo aquí el maestro Rubén, que si de verdad se las preguntan en el examen y la sacan mal, no sé qué les vamos a hacer. Porque entonces sí, ubíquenlo. Siempre que estén en la parte de su examen y ubiquen en la línea del tiempo virreinato y hablen de economía, a fuerza les van a preguntar cuál era la principal actividad económica y ya sabrán qué contestar. ¿Alguna duda más que tengas, mi querida Vale? Seguro que sí. Pues ahorita que está diciendo que a veces llega como los nervios nos ganan a la hora de estar resolviendo ahí el examen. Yo recuerdo que un tema de los más complicados que se me hicieron a mí para presentar en mi examen, no sé cómo se liga esto, realmente pues ya tienen unos añitos. Que presenté el examen, pero me suena ahí un nombre en especial que eran los Borbones. ¿Qué impacto tienen estas personas en la vida o en esta Nueva España? Recuerdo que pues nos llenamos de reformas, claro está, a partir del virreinato, pero creo que, si no mal recuerdo, creo que estas reformas fueron importantes pues obviamente en nuestro territorio, pero sobre todo más importantes porque te las preguntan en el examen. Sí, reformas borbónicas, que es otro de los temas importantes y me encanta que además te vamos a refrescar ahorita la memoria, principalmente del maestro Rubén, porque él es el bueno. A ver, hablemos de reformas borbónicas. Sí, cuando entramos a ver el virreinato es muy complicado porque, primero, la primera dinastía que reina en España durante la colonización es la dinastía Habsburgo, ¿sí? Que esta dinastía Habsburgo veía las colonias como, no como iguales, sí como zonas de explotación, pero también había un poco de apapacho. No todo era malo, había protección. Pensemos que en 1542 se emiten algo que se llaman las leyes nuevas, que protegían a los indígenas. Resulta que por ahí, al inicio, casi a los inicios de la colonia, en Texcoco, el cacique de Texcoco, de orígenes indígenas, que lo habían evangelizado, bautizado bajo la religión cristiana, se llamaba Carlos, pero todavía usaba su nombre indígena, Ometochtli, ¿sí? Okay. Entonces, don Carlos Ometochtli, si bien se había cristianizado, todavía continuaba haciendo como rituales del mundo prehispánico. Lo cachan y entonces el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, se le ocurre
mandarlo a quemar por esta situación. Ese obispo venía de Europa. Venía de Europa, Claro, sí, claro. por supuesto. Y entonces, cuando se entera Carlos V, dice, no me quemes a mis súbditos. Eso te habla de la visión que tenían los Habsburgo de las tierras colonizadas. O sea, estoy tratando de llegar a ellos y tú me los estás queriendo destruir. Ya los colonizadores habían destruido las Antillas y el Caribe, que fue el primer lugar de contacto de los europeos con América. Ya habían hecho una terrible destrucción que hasta el padre Fray Bartolomé de las Casas lo denunciaba, ¿sí? Y decía, miren lo que los europeos están haciendo con América, de acuerdo con este nuevo territorio. Entonces, estas denuncias llevaron a estas nuevas leyes. ¿Qué pasa hacia el siglo XVIII? Viene un cambio de casa reinante en España. Terminan los Habsburgo, inician los Borbón. Los Borbón dan nuevas ideas. Están imbuidos en la Ilustración. Una pregunta, profe. O sea, Borbón, ¿por qué? ¿Porque era el apellido? ¿O? Era el apellido, era la casa reinante que heredaban de Francia. Sí, era una casa reinante francesa que mandan a un representante para que de ahí, de esa línea, empiecen a reinar en España. ¿Sí? Porque ya no había, o sea, las casas reinantes normalmente salían del poder por disputas o salían porque ya no tenían linaje y había que buscar un nuevo linaje que siguiera gobernando, ¿no? Entonces los Borbón veían de otra manera. Ellos buscaban explotar. Carlos III manda a José Antonio de Galvez, ¿sí? Y Galvez, sí, empieza a ver, quiero que vayas en mis inspecciones, cómo están las cuestiones allá en las, ¿cómo se llama? En las colonias, cómo está funcionando todo ese asunto, todo ese rollo allá. Yo no entiendo cómo están pasando las cosas. Galvez hace una revisión de todas las colonias, va a decírselo a Carlos III y Carlos III dice, vamos a imponer reformas, vamos a cambiar cómo se están haciendo las cosas. Para ponértelo y no hacerte el cuento más largo, pensando, por ejemplo, en Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, él no es un hijo de cualquiera, es un criollo, es un junior, tiene varo, ¿sí? Entonces, como tiene varo, haz de cuenta que de alguna manera tiene disputas con el rey porque algunas leyes de estas nuevas reformas borbónicas comenzaron a quitarle propiedades a la iglesia y comenzaron a restarle poder. De esa manera es como entendemos por qué Miguel Hidalgo estuvo interesado en el levantamiento de 1810. ¿No? Fíjense cómo viene desde aquel entonces. Entendamos que, antes el tema religioso, las iglesias eran la ley. O sea, no es como ahora que ya... Digo, ya muchas iglesias ya ni siquiera son visitadas, ya los domingos las ves ya con bien poquita gente. No, antes las iglesias era lo que decía el padre, prácticamente era ley, ¿no? Así es, y esas reformas borbónicas, como te decía Vale, como te decía Jorge, pues en un momento dado fueron tan, ¿cómo te diré? Empezaron, en lugar de aliviar más las cosas en las colonias, apretaron más la soga de la esclavización, del sometimiento de las colonias, y eso se convierte obviamente en una causa para la independencia del movimiento independentista de 1810. Órale, o sea, tenía como una buena idea, ¿no? Porque venía a cambiar otras leyes, ¿no? Pero ¿tú consideras que se fue pervirtiendo esa ley con el paso de las generaciones o de los nuevos gobernantes? Más que pervertir, yo creo que es un proceso de transformación, Jorge. Okay. Es un proceso de transformación porque ya el siglo XVIII, cuando entran en acción las reformas, ya llevábamos casi 3 siglos de dominación española o de colonización española, y para ese momento ya estamos hablando de la Ilustración. El movimiento ilustrado había pegado muy fuerte. ¿Por qué? Porque había iniciado en Francia y se había diseminado por toda Europa. Ya para el inicios del siglo XIX ya se había independizado las 13 colonias en América, es decir, el nacimiento de los Estados Unidos. Ya había sucedido la Revolución Francesa. Estos eran tales los impactos que las reformas borbónicas prácticamente fueron como una piecita del Jenga que estaba mal puesta y que vinieron a tirar todo lo que ya estaba, ¿no? Y aquí quiero recalcar algo, sobre todo también porque los recientes gobiernos insisten en querer acabar con la corrupción. Hablando de los reyes españoles, quiero que sepan que los reyes españoles nunca pusieron un pie aquí, jamás. Nunca en su vida conocieron. Lo conocieron por pinturas, por escritos, por libros. Por lo que decía la gente que venía, todo que lo que se les mandaba. Exacto. Pero nunca conocieron sus reinos. De allí parte la corrupción.
si el gato no está, los ratones hacen fiesta. Claro. Por eso, los encargados, todos los enviados del rey, No, o sea, hacían lo que querían. hacían lo que querían. Claro. Y por eso el sistema corruptivo inicia en la colonia. Y pues parece hasta ridículo creer que queramos terminarla en un sexenio o en 2 sexenios, ¿no? La corrupción está muy arraigada entre el pueblo mexicano, ¿no? Y fíjate qué interesante esto que dices, porque precisamente los reyes a lo mejor murieron creyendo que el mundo que ellos habían descubierto lo transformaron y lo hicieron bonito y etcétera, pero al final del día nunca supieron la verdadera naturaleza de lo que pasó, pues de toda la gente que enviaban, ¿no? Era un ideal para ellos, a final. Era un ideal. Ahora, ¿tú por qué crees que ¿cómo llamarlo? Era un sistema político colonial. Fue difícil de adaptarse para la gente que estaba ya arraigada aquí. ¿Cuál crees que hayan sido los principales factores para cuál tuvieron mucho choque? Esto fue muy interesante. Mira, siempre nos hablan que México Tenochtitlan cayó en 1521, pero hasta el siglo XVIII, o sea, casi más de 2 siglos después, todavía había disputas con los pueblos indígenas. Los indígenas nunca dejaron de levantarse en armas, ni en el mundo colonial, ni en el mundo moderno. Tan solo, otra vez pregunta de examen, digo, no es el tema, pero en 1994, no se les olvide, Claro. que el famoso EZLN se levanta en armas contra el gobierno de Carlos Salinas por haber firmado el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, los indígenas siempre han estado activos. Ellos jamás han dejado de estar presentes. ¿Esto qué quiere decir? Que las afectaciones, los cambios que hay, en mayor o menor medida, eso no se refiere que todos los indígenas no fueron, digamos que en cierta medida, entre comillas, privilegiados. También hubo indígenas aliados de los españoles, como los tlaxcaltecas, por ejemplo. Por eso se consideran, o como Malinche, ¿no? Se le considera a Malinche hasta hoy una gran traidora por el haber, dicen ellos, el haberse vendido. Pero pensemos en Malinche como una mujer de intereses, a la que los mexicas habían sometido al nivel de esclava, casi de prostituta, podríamos decir. Entonces, Malinche ve en ella la oportunidad. Cualquiera, yo creo que en una condición como la que estaba Malinche, hubiera hecho lo que ella hizo. Es que vio una luz al final del túnel y pues la aprovechó de alguna manera. Claro que después fue muy juzgada por la historia. Así es, y bueno, pues sí es complejo poder entender cómo vamos metiendo este gobierno, cómo vamos trayéndolo de Europa. Sí trajeron sus estructuras los europeos, pero hay estructuras que fueron respetadas, ¿sí? Hay cosas que se mezclaron entre lo europeo y lo indígena y dieron por resultado algo totalmente diferente, ¿no? Ok. Como es, por ejemplo, el ayuntamiento o el cabildo, hoy conocido como alcaldía. Ese es un sistema que se sigue utilizando y que heredamos del mundo colonial, ¿no? Ah, eso viene de que son, digamos, de las consecuencias del virreinato. Así es, y uno de los primeros pues fue la Villa Rica de la Veracruz, el primer ayuntamiento fundado por Hernán Cortés aquí en América, ¿no? Órale. Eso sí me lo recuerdo bien. Pero bueno, hablando de cómo se intercalan las cosas y a medida de lo que hemos estado platicando con usted, profe Rubén, y con Jorge, ¿cuál sería o cómo mencionaría usted que cuál es la consecuencia más grande que nos dejó el virreinato? Que hasta ahorita, año 2024, próximo 2025, como que ha tenido gran repercusión o ha sido de gran impacto para la sociedad mexicana. Actual, sí, pues ¿Actual? sí. Híjole, pues me la pones muy complicada. Creo que ya he hablado varias de ellas. Hemos estado a lo largo. Te podría hablar de gastronomía, vestimenta, música, danza. Le digo siempre a los jóvenes, esa música que a ustedes les encanta, llámese corrido tumbado, llámese reggaetón, pues tuvo que pasar por todo un proceso de aculturación de esta conjunto de sincretismo cultural para dar por resultado estos géneros musicales. Y yo creo que lo que dice Vale también es importante porque de pronto, y luego con esas declaraciones que de repente el gobierno dice, ¿no? De que nos deben una disculpa, pero no nos confundamos, nosotros somos hijos de toda esta generación, de todo este movimiento que inició literal en los años 1500, vamos a ponerlo, y que hoy estamos viviendo las consecuencias en general, tanto culturales, deportivas, sociales, en fin. Yo creo que lo que tú ves todos los días, no hay una cosa que tú no veas todos los días que sea herencia del virreinato.
Pero muchas veces no lo sabes. Es correcto. Pero muchas veces no entiendes y no conoces. O sea, muchas veces en las aulas de clase no te dicen, ¿no? Es algo con lo que, digo, la UNAM es como es y nunca va a cambiar. Ella te va a seguir diciendo, quiero que en el examen me contestes datos duros, que me contestes personajes, fechas. Pero tiene que haber un porqué, ¿sí? O sea, siempre les digo a mis jóvenes, tenemos que ver el porqué de los procesos, por qué llegamos a esto, cómo llegamos a esto. Entonces, lo que les decía hace rato, nadie jamás nos ha dicho, pensemos por ejemplo en el traje de la China poblana, ¿sí? Este traje maravilloso con sus lentejuelas, sus chaquiras, ¿no? Que hace rato les decía sus orígenes, ¿no? Pues, por ejemplo, en el siglo XIX se le veía como prostituta a la mujer que tenía esto. Mujer que enseñaba tobillo, en el siglo XIX, mujer que era prostituta, ¿de acuerdo? Entonces, este traje de China poblana peor porque era muy escotado aparte, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, esta herencia sigue tan presente, esas consecuencias del virreinato. Hace rato hablábamos de la corrupción, hace rato hablábamos de las cuestiones políticas que parece que seguimos arrastrando de aquel momento, de un sistema en el que sí tienes un gobernante, sí tienes servidores públicos, pero ¿cómo te la hacen cansada para hacer un trámite? Piensen en ese momento que le escribían una carta al rey. La gente de aquí no conocía al rey. Alabadísimo rey, usted, que le beso los pies, o sea, le decían... O sea, eran bien lambiscones, ¿no? Cosas, sí, por supuesto, con tal de que les hiciera caso. Quiero que venga y me arregle un problema que tenemos de tierras, ¿no? Obviamente no venía el rey. Esto pasaba por un organismo, pregunta de examen, que se llamaba el Consejo de Indias. El Consejo de Indias es el que contestaba todo esto, ¿no? Y daba respuesta. Sí, atiéndanlo, sí, háganle caso. O sea, consultaban al rey, digamos, como para a lo mejor las cosas más graves y lo que sea, pero estaba este consejo que como que daba respuesta más rápida a las necesidades de ese momento, ¿no? Así es, daba la parte administrativa y política, pero pues obviamente como todo esto es un filtro, ellos estaban del otro lado del charco llamado Atlántico y nosotros estábamos de este lado, pues obviamente por eso hacían y deshacían, ¿no? Y es muy natural, es como ahorita, a ver, tienes un problema, no vas a ir con el presidente de la República, no te va a atender él, ¿no? Oye, pues el virreinato de la Nueva España, podríamos seguir hablando yo creo que más tiempo, pero lo más importante es que creo que tocamos temas fundamentales que de aquí seguramente vienen 2 preguntas en tu examen de ingreso a la UNAM. Si eres de área 4 o 3, puede que vengan más. Área 1 y 2, por lo general vienen 1 o 2 preguntas de este tema. Y muchas gracias por habernos aclarado estos temas que son fundamentales, ¿no? El virreinato de la Nueva España. Vale. No, pues yo también darle las gracias, maestro Rubén. Creo que resolvió muchas dudas que desde hace 6 años no me quedaban claras, pero que ahora ya lo tengo un poquito más fresco. ¿Y qué le parece si dejamos una invitación abierta para un siguiente podcast donde nos hable sobre los sexenios después de Lázaro Cárdenas? Porque creo que hasta la fecha en la universidad nos siguen preguntando sobre estos sexenios, sus puntos importantes, y créame que para mí son un dolor de cabeza y sería muy grato que usted nos los refrescara y a lo mejor nos los ayude a entender y no tanto memorizar, sino encontrarle algo especialito ahí que digamos, ok, ya sé de qué sexenio me está hablando. Claro que sí, con todo gusto, Vale. Yo sé que siempre es un tema bastante complicado y nunca dejan de preguntárselos en UNAM, así que sí, con todo gusto, si me vuelven a invitar, aquí estoy. Muchas gracias, maestro Rubén. Pues ya saben, esto es Desafío Universitario de Curso CIE. Para quien no sepa todavía dónde va a ser su curso de ingreso a la universidad, contáctenos en todas nuestras redes sociales porque seguramente vamos a abrir una nueva fecha cuando estés viendo este video. Y este tema lo han preguntado durante muchos años, así que por eso estamos creando este tipo de contenido, porque vamos a estar subiendo semana con semana más videos, no solamente de historia, sino de español, de literatura, de geografía y de temas que son sobre todo los más teóricos para que a ti se te quede más clavado, se te quede más en la memoria fresca y que tú puedas destrozar el examen más importante de tu vida, porque ya lo saben, si vas a entrar a la universidad y nunca has hecho un examen, este definitivamente es el examen más importante de tu vida. Está en juego tu futuro, así que no juegues con esto y sí, ponte las pilas, ponte a estudiar y prepárate en Curso CIE. Nos vemos en la siguiente.